Y la clase del día de hoy es la página 166. Abran por favor sus libros en la página 166. La tarea del día de hoy es esta. Tarea 41, la voz activa y pasiva, conjunciones, estilo directo. Es para el día de hoy hasta la medianoche. Vamos a ver de qué trató este tema. Ojo que ustedes ya leyeron esto. Pues nada más vamos a reforzar lo que ustedes ya leyeron. Empezamos con el tema de la voz activa y pasiva. Empezamos por la voz activa y pasiva. Aquí tenemos lo que es la voz activa y lo que es la voz pasiva. Entonces, claro, quiero empezar con la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? ¿O qué es lo que entendieron ustedes que era la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cuál será la diferencia entre la voz activa y la voz pasiva? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea todito lo que dice voz activa. Un voluntario que nos lea, por favor, todito esto. Daniel, léenos tú, por favor. Listo, buenas noches. Voz activa. La voz activa es una voz gramatical por medio de la cual se conjuga el verbo de modo que el sujeto realice, ejecute o controle. Ejemplo: Carlos lee un libro en el colegio. Carlos ejecuta la acción que es leer. Por lo tanto, Carlos es el sujeto agente por que realiza la acción del verbo. Listo, muchas gracias, Daniel. Les explico voz activa rapidito. Con el ejemplo. Tenemos aquí el sujeto, Carlos. Tenemos el verbo, la acción, lee. Aquí tenemos lo que está leyendo, un libro, será el complemento directo. Y también nos dice dónde está leyendo, en el colegio. Sería el complemento circunstancial del lugar. ¿Okay? La oración está en voz activa. Miren que es como normalmente escribimos, ¿sí? Desde que se nos ha enseñado a escribir, nos dicen que las oraciones se empieza con el sujeto, sigue el verbo y lo demás pues es complemento, ¿no es cierto? Esta es la voz activa, la típica voz activa, la que empieza con sujeto, el que realiza la acción, sigue el verbo, la acción y lo demás es complemento. ¿Sí? Así es como generalmente escribimos, esa es la voz activa. Ahora, ¿cuál será la voz? Si esta es la voz activa, ¿cuál será la voz pasiva? ¿Qué es lo que entendieron de la voz pasiva? ¿Cómo se escribe esta? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea voz pasiva. Buenas noches, licenciado. ¿Puedo leer yo? Por favor, Ana. Voz pasiva. La voz pasiva permite enfatizar una acción o un estado.
El sujeto de la acción no tiene relevancia, no se conoce o se asume que todo el mundo lo conoce. En español existen 3 estructuras para formar las oraciones pasivas. 1. Ser más participio. Expresan acciones en proceso al igual que las oraciones activas. Lo realmente pasivo es el sujeto que no realiza la acción. Tenemos la oración en voz activa. Jorge Enrique Adum escribió muchos libros. El complemento directo pasa a ser sujeto paciente. Muchos libros fueron escritos por Jorge Enrique Adum. Sigo. Sí, lo ultimito. Esta oración está en voz pasiva. Jorge Enrique Adum en la oración pasiva es el complemento agente. Ok, muchas gracias, Ana. Les voy a explicar. Nos dice que la voz pasiva enfatiza la acción, ¿sí? Enfatiza el verbo, la acción. El sujeto no tiene importancia. El sujeto pierde importancia en la voz pasiva. No se conoce o se asume que todo el mundo lo conoce. En muchos casos, en la voz pasiva, ni siquiera hace falta mencionar quién está realizando la acción. Entonces, esta voz pasiva, nosotros la usamos cuando la podemos usar cuando no sabemos quién hace la acción o cuando sencillamente no es importante mencionar quién realiza la acción, cuando no es importante mencionar quién es el sujeto. En ese caso podemos usar la voz pasiva, porque lo que queremos enfatizar en sí es la acción como tal y no quién la hizo, sino queremos enfatizar la acción. En español existen 3 estructuras diferentes para formar las oraciones pasivas. La número 1 y la número 2 son muy parecidas. ¿Okay? La número 1, ser más participio. El verbo ser. En el número 2 es estar, ser o estar, más participio. ¿Okay? Expresan acciones en proceso, al igual que las oraciones activas. Lo realmente pasivo es el sujeto que no realiza la acción. Nos dan un ejemplo de una oración en voz activa. Voz activa, ya saben, empieza con el sujeto, Jorge Enrique Audum. Sigue el verbo, escribió. Y sigue el complemento. Muchos libros. ¿Qué es lo que escribió? Muchos libros. Una típica oración en voz activa. Sujeto, verbo, complemento. ¿Okay? Si queremos transformar esta oración activa a voz pasiva, el complemento directo pasa a ser sujeto paciente o sujeto pasivo. Entonces, el complemento directo, los muchos libros. Este pasa a ser el sujeto paciente. Muchos libros. Les sigue la estructura ser más participio. Aquí está. El verbo ser en pasado y plural fueron. Y el verbo escribir, ¿sí? El mismo verbo pero en participio, escritos. Participio plural, escritos. Les explico qué es el verbo participio. Es muy importante saber cuál es el verbo en participio. En el español, el verbo en participio es el que termina en ado, ado, ido. Es el verbo que termina en ado, ido. El verbo en participio. He bailado, he reído, he jugado, he amado. Okay, ese es el verbo en participio. El verbo que termina en ado, ido. Además de estos, existen en el español algunos verbos que para conjugarlos al participio no terminan en ado, ido. Por ejemplo, no es correcto decir he escribido. Escribido no existe, ¿no es cierto? Lo correcto es decir he escrito. Es el participio, cómo se escribe el participio correcto del verbo escribir. Escrito. He imprimido. Imprimido. Imprimido tampoco es correcto. Lo correcto es he impreso. He visto.
del verbo ver. No es correcto decir he vido, no. He visto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, en el español existen algunos verbos como escribir, ver, imprimir, que al conjugarlos al participio no terminan en ado, ido, sino que tienen su propia escritura y aún así eso es su forma en participio. Esos verbos especiales hay que memorizarse cómo se escribe el participio correcto. En el caso de ustedes que toda la vida han hablado español, pues se les hará más fácil saber el participio correcto de estos verbos. Pero, por ejemplo, alguien que está estudiando español tiene que saber que no existe escribido, no existe imprimido, etc. Tiene que saber que lo correcto es escrito, impreso, porque serían excepciones a la regla de verbos que terminan en ado, ido, ¿no es cierto? Entonces, ese es el verbo en participio. Ya está claro cuál es el verbo en participio. El que termina en ado, ido y algunas excepciones más. Entonces, esa es la forma del verbo que debemos usar en la voz pasiva. Ser más participio. Aquí están. Fueron, que es el verbo ser en pasado y plural, fueron, y escritos, que es el participio plural, escritos, porque el sujeto pasivo está en plural. El participio también tiene que estar en plural. Y al final de la oración pasiva, si queremos, podemos poner quién realizó esta acción. Por Jorge Enrique Audum. Ya saben que esto es el complemento agente. El complemento agente viene a ser el sujeto de la oración activa. ¿Sí ven? Y listo. Esa es la estructura de una oración pasiva. Empieza con el sujeto paciente, que vendría a ser el complemento directo. ¿Okay? Sigue el verbo ser más un verbo en participio, el mismo verbo pero en participio. Y sigue, si es que queremos, no es obligatorio poner el complemento agente. Ya, esta oración está en voz pasiva. Jorge Enrique Audum en la oración pasiva es el complemento agente. Bien. Número 2, ¿cuál es la segunda estructura? Estar más participio. Es muy parecida a la anterior. ¿Ya? Expresan ideas de resultados de una acción anterior cuando realmente no hay acción y todo es pasivo. En ambas opciones, o sea, ser más participio o estar más participio, el verbo ser o estar aparece en el mismo tiempo verbal que el verbo de la oración activa. Analicemos primero esto. El verbo ser o estar aparece en el mismo tiempo verbal que el verbo de la oración activa. Vamos a ver eso en el ejemplo que acabamos de ver de Jorge Enrique Audum, ¿ya? Aquí está la oración en voz activa. Jorge Enrique Audum escribió, tiempo pasado, muchos libros. El verbo está en pasado. Nos dice que al ponerlo en oración pasiva, este tiempo pasado lo expresa el verbo ser. Miren, aquí está. Fueron. Está en tiempo pasado. Ese es el verbo que en la voz pasiva expresa el mismo tiempo verbal de este verbo en la voz activa. Ese es el que expresa el mismo tiempo verbal. Muchos libros fueron, pasado, escritos por Jorge Enrique Audum. A eso se refiere esta parte, que el verbo ser o estar expresa el mismo tiempo verbal del verbo en la voz activa. Y el participio concuerda en género y número con el sujeto pasivo. El participio concuerda en género y número con el sujeto pasivo. Vamos a analizar eso, ¿ya? ¿Qué es lo que el participio concuerde en género y número? ¿Qué significa eso? Miren, aquí tenemos la oración en pasivo. Aquí está el participio. Nos dice que este debe concordar en género y número con el sujeto pasivo. ¿Okay? Con este, muchos libros. El sujeto pasivo es masculino y está en plural. Por lo tanto, el participio también debe ser masculino y en plural. ¿Qué tal si es que en vez de que fueran muchos libros, aquí estuviera un sujeto singular? El libro fue escrito.
Miren que ahora el participio también está en singular. El libro fue escrito. ¿Qué tal si es que aquí, en vez de tener un sujeto masculino, tenemos un sujeto femenino? Por ejemplo, muchas revistas. Muchas revistas fueron escritas. Miren que ahora el participio también está en femenino. Muchas revistas fueron escritas. ¿Qué tal si es que en vez de que fueran muchas revistas, es una sola revista? La revista fue escrita. Ahora sin la S. Escrita. La revista fue escrita. El verbo en participio está en singular y en femenino. A eso se refiere que el verbo en participio debe concordar en género y en número, en cantidad, con el sujeto pasivo. A eso se refiere, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Oración en voz activa. El guardia cierra las puertas a las 10. La oración está en activo. Aquí está el sujeto, el guardia. Aquí está la acción, el verbo cierra, del verbo cerrar. ¿Y qué es lo que cierra? Las puertas. Este es el complemento directo. Las puertas. ¿A qué horas? A las 10. Este sería complemento circunstancial de tiempo. Nos dice cuándo hace esta acción, ¿ya? A las 10. Cambiemos esta oración en voz activa a la voz pasiva. Empezaríamos con el complemento directo, las puertas, ¿no es cierto? Aquí está, las puertas. Le sigue el verbo ser o estar. En este caso, están y el mismo verbo, pero en participio. Están cerradas. Están cerradas. Este es el participio de cerrar. Y en este caso, pues, terminamos casi que con el mismo complemento circunstancial. Miren que en esta oración pasiva, el sujeto, el guardia, ni siquiera se menciona, no hace falta, porque no estamos enfatizando quién realizó esta acción, sino que estamos enfatizando la acción en sí. ¿Okay? Entonces, miren que esta es una forma correcta de utilizar la voz pasiva. Ni siquiera hace falta mencionar el sujeto, quién realiza esta acción. Nada más, las puertas están cerradas desde las 10. En este caso, desaparece la gente, lo que nos dice, ¿no? En este caso, desaparece la gente. Les hablo sobre en qué caso se puede desaparecer el agente. En el otro curso me preguntaron, ¿se puede desaparecer el agente? Y yo le respondí, de hecho, es preferible desaparecerlo, ¿sí? Si es que tú escribes una oración en voz pasiva, es porque quieres enfatizar la acción por encima de quien la hizo. ¿Ok? Entonces decir que las puertas están cerradas desde las 10 por el guardia es como que le vence el propósito de por qué estás usando la voz pasiva si quieres mencionar el sujeto, ¿sí? El complemento agente en este caso, ¿ya? Eh, Vence el propósito, ¿sí? El propósito de la voz pasiva es no mencionar el complemento agente, ¿sí? Entonces, en ese caso es que deberíamos, de hecho, usar la voz pasiva, porque no hace falta mencionar al sujeto, quien realizó la acción, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre la voz pasiva? ¿Vamos bien? Me preguntarán, profe, ¿por qué es importante saber sobre la voz pasiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será importante saber de esto? ¿Creen que es importante saber sobre cómo escribir oraciones en voz pasiva? ¿Y por qué es importante? Si es que sí lo es.
Es importante saber sobre la voz pasiva, cómo hacerlas, cómo escribirlas. ¿Qué opina? Buenas noches. Buenas noches, dígame, señor. La voz pasiva que permite enfatizar una acción a un estado. Sí, la voz pasiva permite enfatizar una acción. Ok, les explico por qué es importante saber sobre la voz pasiva. Para las personas que escriben, eso es un recurso muy importante, la voz pasiva, para que no toditas nuestras oraciones sean en voz activa. O sea, le da riqueza a lo que ustedes escriben, demuestran el uso de más recursos lingüísticos, demuestran de que saben usar recursos lingüísticos y que no están limitados únicamente a usar la voz activa, ¿sí? Entonces, el saber usar la voz pasiva es muy importante para alguien que escribe mucho, sea que escriba novelas o que escriba poesía o que escriba noticias, ¿ok? Sean textos literarios o textos no literarios, la voz pasiva se puede usar como un recurso lingüístico que le añade, que le agrega a lo que ustedes están escribiendo. Por eso es muy importante saber de la voz pasiva. Sí, es un recurso lingüístico poderosísimo para la gente que sabe usarla bien. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta, tampoco es cuestión de escribir toditas nuestras oraciones en voz pasiva, tampoco es lo correcto. O sea, no es correcto abusar de este recurso, de la voz pasiva, porque el usar demasiado la voz pasiva, uno, hace que la lectura sea un poco tediosa, difícil, aburrida para el lector. ¿Okay? El abusar de la voz pasiva. Lo correcto es usar, de hecho, más la voz activa, la de siempre, es la que más usamos, y cuando la situación lo amerite, que usemos la voz pasiva. Eso es lo correcto. ¿Ya? Usar la voz pasiva solo cuando la situación lo amerite. ¿Y cómo sabemos cuándo la situación lo amerita? Una regla muy sencilla y la mejor para tomar en cuenta es lo que nos dice aquí mismo en el libro. ¿Ya? Les voy a mostrar. ¿Cuándo debería usarse la voz pasiva? Aquí en este cuadrito que dice aplicación para la vida. La voz pasiva se utiliza para dar más importancia a la acción y no a quien la ha realizado. Listo. En este caso es que se debería usar la voz pasiva. Es decir, ustedes usan la voz pasiva cuando o bien no saben quién es el sujeto, quién realizó esa acción, o cuando no es importante quién realizó esa acción. Cuando eso se cumple, es recomendable usar la voz pasiva. ¿De acuerdo? Entonces, tomen en cuenta, es muy importante saber de este recurso lingüístico para la gente que escribe, tal vez como profesión o cuando ustedes son, como son estudiantes, le añade tanta riqueza a lo que ustedes escribieron, el demostrar de que pueden usar este recurso lingüístico. Y pues eso, por eso es importante la voz pasiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, ingeniero, este momento, la verdad que la voz pasiva, anteriormente, hace 4 años, yo era dirigente y podía que hacerme los oficios para alcalde, para diferentes instituciones públicas y privadas o ONGs. La verdad que dice ingeniero usted, a veces se llenaba en los oficios, no se le hacía concreto y nuevamente realizaba el oficio. Muy importante el voz pasiva, entonces el ingeniero que nos hace entender, enfatizar y socializarnos la voz pasiva del ingeniero. Gracias.
Muchas gracias, señor Pujota. Muy real lo que usted dice. Entonces, miren que sí es importante saber escribir bien. Y el saber usar bien la voz pasiva le añade muchísimo a lo que ustedes escriben. El saberlo usar bien, ¿ok? No solamente es cuestión de usarla y usarla y usarla, es cuestión de saberla usar cuando la situación lo amerite, ¿sí? Ahí la voz pasiva le agrega tanto a lo que ustedes escribieron. ¿Alguien más? Si no, pues para continuar. Bien, continuemos. Ok, entonces teníamos tres formas de escribir la voz pasiva. La primera era ser más participio, estar más, la segunda, estar más participio, y la tercera, pasiva con C más verbo en activa. Les explico esto. Es una fórmula bastante empleada en los medios de comunicación. Aquí tenemos un ejemplo de la voz pasiva con C más verbo en activa en los medios de comunicación. Dice: el gobierno del Ecuador volvió a acercar el fondo al fondo, aquí está, el gobierno de Ecuador se volvió, aquí está usándose esa estructura pasiva, se volvió, la estructura se más el verbo en activa. Quiero mostrarles esta estructura en el ejemplo anterior, de pronto nos ayuda a entenderla un poquito más. Dice: las puertas están cerradas desde las 10. Esta misma oración lo podríamos decir de esta forma: las puertas se cierran a las 10. ¿Se dan cuenta? Es otra forma de escribir la misma oración. Las puertas se cierran a las 10. Se utiliza se y el verbo en activa. Cierran. Se cierran desde las 10. Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. El gobierno de Ecuador se volvió a acercar al Fondo Monetario Internacional con una serie de reuniones en Washington con el objetivo de mantener un canal de diálogo abierto después de las tensiones vividas con ese organismo durante la presidencia de Rafael Correa, 2007-2017. El ministro de Economía del Ecuador, Richard Martínez, encabezó la delegación que se reunió este lunes 11 de junio con el director del Fondo Monetario Internacional para América Latina, Alejandro Werner, y otros altos cargos del fondo, para mantener un canal abierto de diálogo con la institución multilateral, según destacó el gobierno ecuatoriano. ¿Entienden de qué trata esta noticia? Bueno, aquí aparece otra vez la estructura se reunió, ¿sí? El ministro de Economía encabezó la delegación que se reunió. Igual es una estructura pasiva. Miren que esta estructura pasiva se utiliza mucho en los medios de comunicación. Ok, esta noticia, ¿la entendieron? Habla sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre cómo durante el gobierno de Correa, pues Correa básicamente se hizo de enemigo con el Fondo Monetario Internacional, y cuando terminó el gobierno de Correa, entró Lenín Moreno. Lenín Moreno quiso otra vez acercarse al Fondo Monetario Internacional para volver a tener, como dice aquí, ¿no? Mantener un canal abierto de diálogo con la institución multilateral. Es lo que se hizo durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Está bien lo que hizo Lenín Moreno? ¿Está mal? ¿Mejor nos quedábamos de enemigos con el Fondo Monetario Internacional como hizo Correa? ¿Qué opinan? ¿Entienden de qué trata esta noticia? ¿Entienden quién es el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué es importante una postura política con ellos? ¿O estás con ellos o estás en contra de ellos? Tomar una de las dos. ¿Qué opinan? ¿Qué será lo mejor? Dice, bueno, yo de mi parte estoy en contra, no me hubiera, si hubiera estado en la política, no me hubiera acercado al Fondo Monetario, porque quita las reservas del país y, o sea, privatiza. Eso yo entiendo, Lice.
Sí, por ahí va. Explícame privatiza. ¿Qué entiendes por privatizar? Por ejemplo, le dicen, o sea, ¿cómo le explico? O sea, no me doy a explicar yo muy bien. Por ejemplo, de que ellos, o sea, entre comillas, dicen que ayuda al desarrollo de los países, pero en Ujú. realidad no es así. ¿Ok? Y digamos que más, o sea, nosotros somos la economía de un país. Ujú. Ellos dicen que ayudan a la economía de un país. ¿Sabes de qué forma, entre comillas, ayudan a la economía de un país? O ¿Sabes qué sea, es lo que hacen? sí dan dinero, pero nosotros, o la mayoría le entiende que es bueno el dinero, pero por ejemplo, yo entiendo, por ejemplo, hacer un crédito en un banco y a un Básico. chulquero, algo así ya. O sea, chulco, Exacto. por ejemplo, te dan interés a $15 por mes, algo así. Muchas gracias, Verónica. Es muy valioso tu aporte y listo. Tú entiendes clarito lo que hace el Fondo Monetario Internacional. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? ¿Es bueno estar de amigos con el Fondo Monetario? ¿Es malo? ¿Qué opinan? Licen, Dígame. yo opino que el Fondo Monetario es malo, porque a nosotros nos cobran un porcentaje que no es debido, por el cual nosotros pagamos mucho dinero y recibimos poco. Y esa es la situación. Interesante. Muchas gracias, Freddy. Igual muy valioso tu aporte. De forma general, de pronto todos estamos de acuerdo de que Correa estaba en lo correcto en cuanto a la política con su postura política con el Fondo Monetario Internacional, de que lo correcto es, bueno, lo que hizo Correa, no les voy a pagar. Bueno, les explico el contexto. El Ecuador está endeudadísimo con el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? El Ecuador está endeudadísimo. El Fondo Monetario Internacional, netamente lo que hacen, como dijo la compañera, prestan dinero, no a personas, sino a países como tal, ¿ya? Eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Parecido a lo que hacen los bancos con nosotros, que nos prestan dinero, o lo que hace el chulquero con nosotros, que nos presta dinero, ¿ya? Nada más que el Fondo Monetario Internacional presta dinero a los países, ¿ok? Y son los países los que están endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Ecuador está, y todavía hasta la fecha, está súper endeudadísimo con el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Vino Correa, cuando entró Correa a la presidencia, y él dijo, no les voy a pagar, ¿ya? Sencillamente. Terminó las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, se hicieron de enemigos, no les voy a pagar. Si eso estuvo bien o mal, verán, hay muchísimo que analizar, ¿sí? No es una pregunta fácil de responder. Son posturas políticas, ¿sí? Estas son el tipo de cosas que se debaten en la asamblea, que hay analistas políticos que están a favor, que hay analistas políticos que están en contra de esa decisión. Es que hay tanto que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el estar de amigos o el estar de enemigo con el Fondo Monetario Internacional, si tú estás de amigos con ellos, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y si tú estás de enemigo con el Fondo Monetario Internacional, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Entonces, pues ahí nada más surge, pues digamos, la postura política de cada uno de decidir qué creo yo que es mejor, digamos así, para mi familia. ¿Estar de a buenas con el banco o estar de a malas con el banco? ¿Sí? Es básicamente eso, lo que yo decido que es lo mejor para mi familia. Entonces, como les digo, esto se ha debatido, no es una pregunta fácil de responder, no es fácil decir voy a ponerme de enemigo o voy a ponerme de amigo. Cualquiera de las dos posturas hay muchísimo que analizar, ¿sí? No es algo que se responde así de fácil. Hay toda una ciencia que se dedica al estudio de las posturas políticas, de las relaciones políticas. Entonces, si es que esto nada más es un abre bocas al tema, ¿ya? El tema es demasiado profundo, ¿ok? Si hay alguien que algún rato le interesa saber sobre relaciones políticas con los países, posturas políticas, hay toda una carrera universitaria y la cual, pues,
Si alguien está interesado en todo lo que son ciencias políticas, pues así se llama la carrera universitaria. Ciencias políticas. Hay muchísimo que estudiar en el tema. ¿Qué pasa si tomo esta decisión? ¿Qué pasa si tomo esta otra decisión? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si estamos de enemigos con el Fondo Monetario Internacional? Como sucedió durante el gobierno de Correa, ¿ya? Bueno, Ecuador tenía su libertad durante esa época de decidir sus propias, digamos, sus propias leyes, incluso. Pero, ¿cuál fue digamos, la consecuencia? Entonces, ese es el punto a favor. ¿Y cuál fue la consecuencia de estar de enemigo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ¿quién es el inversor principal en el FMI? ¿Alguien sabe? ¿Quién es? Entonces, sabemos que el FMI presta dinero a los países, pero para que el FMI tenga dinero es porque alguien mete dinero en el FMI, ¿no es cierto? Estados ¿Quién es Unidos el? dice, Perfecto. Estados Unidos es el inversor principal del FMI, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que el Ecuador durante el gobierno de Correa se puso de enemigo con el FMI? ¿Qué es lo que sucedió? Los puntos en contra, lo que sucedió. Y de pronto recuerdan esto. Estados Unidos empezó a poner un montón de restricciones al comercio exterior del Ecuador. Ya no era tan fácil para venderle nuestros productos a Estados Unidos. Estados Unidos ya no nos compraba. Los demás países que también aportan al Fondo Monetario Internacional, que principalmente son los países capitalistas, ¿sí? El principal inversor es Estados Unidos. Les siguen un montón de países europeos capitalistas, ¿ok? También las relaciones comerciales con todos esos países europeos también se complicó durante el gobierno de Correa. Ya no podíamos venderles, no nos compraban. ¿Sí? Eso es lo que sucedió durante el gobierno de Correa. Ahora, viene Lenin, se hace de a buenas con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que sucede? Puntos en contra y puntos a favor. En contra, que el Fondo Monetario Internacional nos empieza a imponer cómo se debe gobernar el país. ¿Ya? Ejemplo muy concreto. En el Ecuador, ¿recuerdan todo ese drama que hubo por la legalización del aborto? Eso lo impuso el Fondo Monetario Internacional. Es el Fondo Monetario Internacional el que nos están presionando para que se legalice el aborto en el Ecuador. Otra cosa interesante. En el Ecuador, en la actualidad, se está enseñando a sus hijos, en las escuelas, se les está enseñando ideología de género. Miren que esto no se enseñaba durante el gobierno de Correa. ¿Saben lo que es la ideología de género? ¿Y desde cuándo se instauró eso en la educación de nuestras escuelas? Desde que Lenin se vio obligado a responderle al Fondo Monetario Internacional. Entonces, el país pierde su libertad al momento de estar de a buenas con el Fondo Monetario Internacional, porque para que ellos te suelten dinero, te dicen, bueno, yo te presto dinero, pero tú tienes que hacer esto. Entonces, listo, esos son los puntos a favor y en contra. Si estás de a buenas con el Fondo Monetario Internacional, pues tienes de dónde sacar dinero cuando lo necesitas, como cuando como cuando necesitamos al banco, ¿ya? Pero el punto en contra es que pierdes tu libertad, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, es muy complicado llegar a una conclusión qué es lo mejor para el país. Es como tratar de decidir qué es lo mejor para tu familia. Cada uno decide, ¿sí? Cada uno tiene su postura al respecto. Pero nada más eso como una especie de abre bocas al tema de las relaciones políticas. Hay muchísimo que estudiar
en esta carrera. ¿Sí? Es toda una carrera universitaria. Si algún rato les interesa saber más sobre estos temas, les recomiendo la carrera en Relaciones Políticas. Es apasionante, me parece que hay que saber muchísimo y pues cada político tendrá su propia postura, ¿no es cierto? Por ejemplo, pues Correa estaba en contra del Fondo Monetario Internacional y tenía sus razones, tenía buenas razones para estar en contra. Ahora viene Lenin y Lenin se pone de a buenas con el Fondo Monetario Internacional, también tendrá sus razones. Seguimos con Lazo, Lazo sigue siendo estando de a buenas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, tiene sus pros y sus contras. ¿Alguna opinión final, algún pensamiento final para ya seguir avanzando en la clase? Sí, Lazo fuera. Compártenos. Lazo fuera. ¿Alguien más? Yo le hice también, Díganos sus mm, pensamientos, por Verónica. ejemplo, de eso del alza de los combustibles, es igual por eso, es por las condiciones que le puso el FMI, ¿no es cierto? Bertia, ahí sí me agarraste. Puede ser, la verdad es que no estoy al tanto. Ahí sí no estoy al tanto. Puede ser. Bueno, yo pienso que sí, porque ahorita el petróleo está a $80, $84, y eso la prensa, o sea, no dice, o sea, no publica, pero cuando está en bajo, ahí sí, a cada rato. La prensa es bien amarillista. ¿Sí? Ellos saben que el miedo vende. Entonces, todo lo que puede dar miedo, eso es lo que publica. Porque eso es lo que vende. ¿Ya? Sí, Lice, eso Bueno, era todo. como les digo, hay muchísimo que saber. Ahorita la pregunta que me hizo la compañera me parece muy buena, pero ni hablar. Nos va a tocar preguntarle a un experto en ciencias políticas. Entonces, como les digo, es toda una carrera. Hay muchísimo que aprender al respecto. Si a alguno de ustedes se anima, es una buena carrera. ¿Sí? En fin, ¿algún pensamiento final? Si no, ya para continuar. Continuemos. Quise hablar de esto porque esto creo que les despertó un poquito más el interés a la clase. ¿Okay? Bien. Si quiere conocer más acerca del uso adecuado de la voz activa y la voz pasiva, entre al enlace tal. Es un video corto de 7 minutos. Pueden mirarlo en sus casas, ¿de acuerdo? No lo puedo poner aquí porque YouTube no me permitiría subir este video si es que pongo un video que está en YouTube mismo, ¿ya? Ok, y llegamos a la página 167, las conjunciones. Este tema de las conjunciones ya la vimos, ¿ok? La vimos en la página 77, 78 y 79. Sí, este tema ya lo vimos. Aquí nada más vamos a recordar, ¿ok? Entonces, nos dice, las conjunciones son palabras invariables que sirven para enlazar dos palabras o dos grupos de palabras. Grupos de palabras, o sea, proposiciones. Pueden ser coordinantes o subordinantes. Tenemos las conjunciones coordinantes. Son los nexos que unen dos palabras o grupos de palabras que realizan la misma función. Ejemplo, pueden unir dos sustantivos en función del sujeto. Pueden unir dos adjetivos en función de modificadores. Como está aquí en el ejemplo, estudio y trabajo. En este caso está uniendo dos verbos, estudio y trabajo. Este es un ejemplo de una oración con conjunción coordinante. La conjunción coordinante sería y. ¿Okay? Una conjunción copulativa se llama. Bien. Y las conjunciones subordinantes. Estas conjunciones dejan uno de los términos sujeto o dependiente de otro. Les explico esta parte. Y esto lo vimos en la página 77, nada más les voy a hacer acuerdo. Tenemos lo que se llama proposición. Proposición. ¿Qué era la proposición? Lo dice en la página 77. Es el conjunto de un sujeto y un verbo. Esa es una proposición. Un sujeto y un verbo.
La oración simple era la que estaba formada por un solo sujeto y un solo verbo. ¿Sí recuerdan? Un solo verbo. Una oración que tiene un solo verbo es una oración simple. La oración compuesta es la que tiene más de un verbo. Puede tener 2 verbos, 3 verbos, etc. ¿ya? Esa es la oración compuesta, la que tiene más de un verbo. Para que tenga más de un verbo es porque tiene más de una proposición. ¿Sí? Entonces, una oración compuesta puede ser sujeto-verbo, conjunción, sujeto-verbo. Listo, ahí está una oración compuesta. 2 proposiciones unidas por una conjunción. Esa conjunción puede ser coordinante o subordinante, una de las dos. Si es que es subordinante, si la conjunción es subordinante, la que une estas 2 proposiciones, una de las proposiciones depende de la otra. Hay una proposición principal que es independiente y que puede funcionar bien solita, ¿sí? En sí, solita puede hacer una oración y solita tiene un significado y un sentido completo. ¿Okay? Pero la otra proposición, la dependiente, depende, como su nombre lo sugiere, depende de la principal, de la independiente. Si es que dejáramos esta proposición solita, sin la oración principal, no tendría sentido. Por eso se llama dependiente, porque obligado esta proposición depende de la proposición principal o de la independiente. ¿Ya? Esa es la oración con conjunción subordinante. Una oración que tiene 2 proposiciones, una dependiente y la otra independiente. La dependiente que depende de la principal, ¿ya? Y ambas están unidas por una conjunción subordinante. Esa es la oración con conjunción subordinante, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se entendió esa explicación que les di? Es un poquito bastante técnico esta parte, pero igual ayuda mucho al momento de escribir si es que entendemos este tema. Ok. Estas conjunciones, las subordinantes, dejan uno de los términos, una de las proposiciones, sujeto o dependiente de otro, de la proposición independiente. Su función es unir 2 proposiciones. En este caso, une una proposición dependiente con una independiente. Ejemplo, iré para que te sientas feliz. La proposición independiente es esta, iré. Como quien dice, me voy. ¿Ya? Solita tiene sentido completo, se entiende. La proposición dependiente, la que depende, es esta, te sientas feliz. Esto solito no se entiende. Obligado tiene que ir con la primera para que se entienda, ¿no es cierto? Y aquí está la conjunción. En este caso es una conjunción de finalidad. ¿Para qué? Está explicando la finalidad de por qué se va. La razón de por qué se va, ¿ya? Iré para que te sientas feliz. ¿Listo? Esa es una oración con conjunción subordinante. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Esta parte sé que es bastante técnica, entonces pues no voy a pasar demasiado tiempo en esto. Ok, y además es un repaso, porque esto ya lo vimos en la página 77, ¿ya? Aquí tenemos una tabla con una lista de las conjunciones coordinantes. Tenemos 5 tipos de conjunciones coordinantes. Las adversativas, copulativas, distributivas, disyuntivas y explicativas. Son los 5 tipos de conjunciones coordinantes. No hay más que estas, ¿ya? Aquí nos dan una definición de cada una de estas, su concepto, ¿okay? Y aquí, en esta última columna, nos da ejemplos de conjunciones adversativas. Dice que las adversativas unen palabras o oraciones cuyos sentidos se oponen parcial o totalmente. Es adversativa, se opone, ¿ya? Podemos usar más, pero si no, todas son adversativas. Te esperé, mas no llegaste. Te esperé, mas no llegaste. Entonces, a pesar de que te esperé,
Tú no llegaste. ¿Sí? Conjunción copulativa. Unen palabras u oraciones estableciendo entre ellas relaciones de adición o de agregación para hacer una lista. Ejemplos de este tipo de conjunciones: y, ni. Solo hay estas tres, no hay más, ¿ya? Y, ni. De las copulativas. Y, ni. Ejemplo de oración: ni estudia ni trabaja. Aquí está una lista de cosas en este caso que no hace. Ni estudia ni trabaja. Conjunción distributiva. Presenta una sucesión de alternativas o situaciones contrapuestas. ¿Ya? Tenemos bien, o bien haces esto, o bien haces esto. Ya hace esto y ya hace esto. Ora, ora. Bueno, todas son parecidas, ¿ya? Y el ejemplo de oración dice: el niño ya llora, ya grita. Presenta una sucesión de situaciones contrapuestas. ¿Sí ven? El niño ya llora, ya grita. Es un ejemplo de una oración con conjunción distributiva. Conjunción disyuntiva. Dan idea de opción. Te dan opciones. Hay únicamente dos. O, u. Decide. ¿Cantas o bailas? En este caso le está dando la opción. No le permite hacer las dos a la vez, solamente le permite hacer una a la vez. De pronto es una mamá que le quiere meter a su hijo a una escuela de artes, pero no tiene para pagarle ambas. Le dice: decide, o aprendes a cantar o aprendes a bailar. Ya, se me ocurre. Disyuntiva, el que le está dando opciones. Y la conjunción explicativa: unen proposiciones que expresan lo mismo, pero de distinta forma, a fin de que se expliquen mutuamente, a fin de explicarse. Entonces, ejemplos: o sea, es decir, esto es. Miren que todas estas conjunciones sirven para explicar, para volver a decir exactamente lo mismo, pero de otra forma, como para explicarme mejor, para que mi receptor entienda lo que le estoy tratando de decir. Le explico, le digo lo mismo de dos formas diferentes. ¿Ya? Esas son las conjunciones coordinantes. ¿Alguna pregunta sobre estas? Y de tarea tenían que escribir, ¿no? Una oración con conjunción coordinante. ¿Sí hicieron ya la tarea? De pronto hay un voluntario que me quiera leer su ejemplo de oración coordinante. ¿Ya hicieron la tarea? Tranquilos que si se equivocan, a lo mucho les voy a corregir. Pero de ahí no pasa, ¿no? Y además ustedes van a aprender, ¿sí? Si es que la hicieron bien, si es que la hicieron mal, van a aprender, ¿no? Si se equivocan, pues les explico y sabrán hacerla mejor la próxima vez, ¿no es cierto? ¿Tienen la oración con conjunción coordinante que me la lean? ¿Algún voluntario? Ni hablar. Sigamos nomás entonces. Harán por favor esa oración. Y tenemos la última tabla, clases de conjunciones. Ojo, subordinantes. Aquí está mal escrito. En sus libros está mal. Estas no son conjunciones coordinantes. Estas son conjunciones subordinantes, ¿ya? Esas son las del otro tipo. Conjunciones subordinantes. Tenemos causales, concesivas, condicionales, consecutivas, finales y temporales. ¿Ya? Igual, tenemos un concepto de cada una y tenemos ejemplos de cada una. Las causales. Introducen oraciones subordinadas causales que indican causa, motivo o razón. Ejemplos. Porque, miren que porque sirve para explicar la razón.
pues también sirve para explicar la razón, dado que, puesto que, ya que. Todas estas son conjunciones subordinantes que explican la razón, el motivo o la causa por el cual se hizo algo. Ejemplo, no voy a clases porque estoy de vacaciones. Está explicando la razón por la que no va a clases. ¿Okay? Las conjunciones concesivas introducen oraciones subordinadas concesivas. Ejemplos, aunque, por más que, por mucho que, si bien, aun cuando. Tenemos aquí el ejemplo. Aunque vengas temprano, ya no haré nada. Aunque vengas temprano, ya no haré nada. Miren que en este caso la conjunción está al inicio de la oración. Eso también se puede hacer. Se puede cambiar el orden de las proposiciones. En este caso, ya no haré nada es la proposición independiente, la proposición principal. Ya no haré nada. Tiene sentido completo solita, ¿sí? Si esta fuera toda la oración, tiene sentido completo. La proposición dependiente es esta de aquí. Vengas temprano. Esta proposición obligado necesita de esta para que se entienda, ¿sí? Si ven que solita no tiene sentido. Es una proposición dependiente, porque depende de esta. Y aquí está la conjunción. Si quiero, yo puedo poner la proposición dependiente primero y después la independiente. O si quiero, puedo empezar con la independiente y después pongo la proposición dependiente. Nos quedaría, ya no haré nada, aunque vengas temprano. ¿Sí ven que sí se puede? ¿Okay? Entonces podemos alternar el orden de las proposiciones. Las conjunciones condicionales introducen oraciones subordinadas condicionales. Ejemplo, sí, siempre y cuando. Miren que esas son condicionales, o sea que están imponiendo una condición. Para que yo haga esto, tú tienes que hacer esto. ¿Ya? Yo hago esto si es que tú haces esto. O yo hago esto siempre y cuando tú hagas esto. A no ser que tú hagas esto. Con tal de que tú hagas esto, ¿ya? Son conjunciones condicionales que están poniendo una condición para que se cumpla, en este caso, la proposición independiente. Tenemos este ejemplo. Mañana iremos, siempre y cuando nos confirmen el pago. Entonces, de que nosotros vayamos mañana depende de si es que nos confirman el pago, ¿no es cierto? La proposición independiente es esta. Mañana iremos. Tiene sentido completo solita. Proposición independiente. Y la dependiente es esta. Nos confirmen el pago. Esta, obligado para que se entienda, obligado necesita de la primera, de la principal, ¿no es cierto? Y aquí está la conjunción condicional, siempre y cuando. Tenemos las conjunciones consecutivas, unen oraciones o enunciados entre los que se establece una relación de causa-deducción o causa-consecuencia. Explica la consecuencia de algo. ¿Con qué? Luego, así que. Son ejemplos de conjunciones consecutivas. Lo ha prometido, así que lo hará. Esta es la consecuencia de esto. ¿Sí? El resultado de esto. Porque lo prometió, es que lo va a hacer. ¿Ya? Aquí sería la proposición independiente, tiene sentido completo solita, y aquí está la proposición dependiente. Obligado a esta, necesita de esta para que se entienda. ¿Ya? Y aquí está la conjunción consecutiva. Tenemos las conjunciones finales, introducen oraciones subordinadas de finalidad o de propósito, explican el propósito de algo. ¿A fin de qué? ¿Para qué? ¿Ya? Explica el propósito de algo o la finalidad de algo. Estudia para que rindas bien el examen. Esta es la proposición independiente, solita tiene sentido completo, y esta es la proposición dependiente. Esta depende de esta. Y aquí está la conjunción final. Haz esto para que suceda esto. Y la conjunción temporal son una variedad del significado de alternancia. Ejemplos: en cuanto, tan pronto, cada vez que.
En cuanto tenga, te pagaré. Listo, eso respecto a las conjunciones. Este tema ya lo vimos. Nada más era un refuerzo, esta página era un refuerzo de algo que ya vimos en el trimestre anterior. Y creo que sí era importante reforzarlo porque, bueno, esta parte, como pueden ver, es bastante técnica. Pero de todos modos, si algún rato necesitan saber la teoría sobre conjunciones, listo, ya saben dónde encontrarla. Aquí la teoría de las conjunciones está bastante completa. ¿Ya? Eso es realmente todo lo que hay que saber al respecto. Y llegamos a la última página. El estilo directo e indirecto en los párrafos. Estilo directo e indirecto en los párrafos. Entonces aquí, la única pregunta que les quiero hacer, ya mismo se nos acaba la hora. ¿Cuál es la diferencia entre el estilo directo y el estilo indirecto? ¿Qué es lo que entendieron ustedes que era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el estilo directo y el estilo indirecto? Estos estilos se utilizan al momento de escribir un diálogo. ¿Ya? Un diálogo es decir, una conversación entre dos personajes. Podemos usarlas en novelas, una conversación entre dos personajes. Podemos usarlas en noticias, cuando queremos citar lo que otra persona dijo. ¿Sí? Podemos escribir lo que alguien dijo, sea utilizando el estilo directo o utilizando el estilo indirecto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cómo utilizo el estilo directo y cómo utilizo el estilo indirecto? ¿Nadie? ¿Nadie sabe la diferencia entre el estilo directo y el estilo indirecto? No, Lice. ¿No? Bien. Ya se nos acabó la hora. Subirán la tarea, es hasta esta noche, hasta la medianoche. Tenían que cambiar ahí un párrafo del estilo directo al estilo indirecto. Y tenían que escribir una oración con conjunción coordinante, una con conjunción subordinante, una en voz activa y una en voz pasiva. Harán por favor la tarea, súbanla hasta la medianoche. El día de mañana vamos a tener clase porque no acabamos el día de hoy. Entonces, por favor, asistan todos a la clase de lengua y literatura de mañana. Y ahí vendrán leyendo, por favor, la diferencia entre el estilo directo y el estilo indirecto, para que me respondan lo que les pregunté, ¿ya? La diferencia entre ambas. Es todo de mi parte por el día de hoy. Si no hay más preguntas, pues nos vemos mañana. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.